Hola, vamos a ver la aplicación de la progresión aritmética en esta clase. La idea básicamente que antes ya vi los videos sobre la progresión aritmética y geométrica y ahora vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, primero tenemos que recordar la fórmula general de la progresión aritmética, que en este caso habla del enésimo término de una progresión aritmética, está dado por a sub n, que es igual a sub 1 más n menos 1 por d, donde n es la cantidad del enésimo término, debe ser mayor que 1, donde a sub 1 es el primer término de la sucesión y d es la diferencia común entre los términos de la sucesión. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde nos pide encontrar el octavo término de una progresión aritmética, donde nos damos cuenta que el primer término es 5, que es a sub 1, y la diferencia común es menos 3. Entonces, si lo llevamos a la fórmula, tenemos que a sub 1 es 5, restamos 8 menos 1 nos da 7, lo multiplicamos por la diferencia que es menos 3, y el resultado final es 5 más menos 21 y es menos 16. El siguiente nos habla sobre una progresión aritmética cuyo primer término es 5 y cuya diferencia es 4. Y dice que hay que calcular el decimotercer término. Para hallar el decimotercer término usamos la fórmula general, la cual vimos anteriormente. Bueno, ahí vamos a ver ahora los datos que necesitamos. Tenemos que a sub 13 es igual a 5, que es el primer término, más paréntesis 13, que es la cantidad de términos, menos 1, por 4, que es la diferencia. Lo reemplazamos y da 5 más 12 por 4, significa que es 48 más 5, y el resultado final es 53. Bueno, el siguiente ejercicio, tenemos que una progresión aritmética tiene diferencia 6 en no términos 72, y acá nos pide calcular el primer término. Bueno, con el problema anterior también tenemos una incógnita, que es el a sub 1. En este caso, tenemos que a sub 9 es 72, donde la diferencia es 6, y entonces 72 es igual a sub 1 más 9 menos 1, 8 por 6, que es 72 menos 48 y nos da 24. Entonces a sub 1 corresponde a 24. Al siguiente ejercicio, tenemos que una progresión aritmética cuyo primer término es 11 y cuya diferencia es 5, y un término vale 61. Entonces hay que ver qué lugar ocupa ese 61. Entonces primero tenemos que ver la fórmula general, para la cual tenemos todos los datos. Tenemos que a sub n es igual a 11, que es el a sub 1, más n menos 1 por 5, que es la diferencia. Tenemos que a sub n es 61. Lo que no conocemos básicamente es la posición de ese término. Entonces ponemos que 61 es igual a 11 más n menos 1 por 5. Tenemos que 61 menos 11 da 50 y es igual a n menos 1 por 5. Luego el 5 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado y nos da que n menos 1 es igual a 10. Luego el 1 que está restando pasa sumando y tenemos que n es igual a 11. Entonces a sub 11 en esta sucesión es 61. Luego vamos a hablar de la suma en una progresión aritmética. Tenemos que el primer término de una progresión aritmética es 5 y su diferencia es 4. Entonces, ¿cuál es la suma de estos 9 términos? Entonces, lo que tenemos que, para hallar esto, primero tenemos que encontrar este a sub 9. Y tenemos que recurrir a la fórmula general y luego utilizar la fórmula de la sumatoria, la cual es a sub n más a sub 1 por los n términos dividido en 2. Entonces, tenemos que el a sub 1 es 5 y la diferencia es 4. Entonces, tenemos que encontrar el noveno término. Tenemos que 5 más 9 menos 1 por 4 es igual a 37. Entonces luego reemplazamos el a sub n es 37 más a sub 1 que es 5 por 9 dividido en 2. Y esto nos da 189.
Bueno, acá tenemos un siguiente ejercicio que es más como aplicación, más tipo un problema, con un encabezado, donde dice que una persona gana 270.000 pesos y recibe un aumento de 18.000 cada año. Entonces, ¿en cuántos años, se pregunta, duplicará su sueldo? Bueno, tenemos que el primer año, A sub 1, es igual a 270.000. Tenemos que luego el segundo año, que es A sub 2, es 270.000 más 18.000, ya que una progresión aritmética la diferencia siempre es la misma. Luego tenemos que el tercer año es 270.000 más 2 por 18.000 y eso da 306.000, y así sucesivamente. Entonces tenemos que el enésimo año es igual a sub 1 más n-1 por d, y es igual a 2 por a sub 1, porque nos está preguntando cuándo será el doble ese sueldo. Tenemos que 270.000 al reemplazar, que es a sub 1 más n-1 por 18.000 es igual a 2 por 270.000. Luego en la parte de abajo se resta ese 270.000, pasa restando al otro lado y nos queda que n-1 por 18.000 es igual a 270.000. Luego realizamos la multiplicación, sacamos ese paréntesis y nos queda que 18.000n menos 18.000 es igual a 270.000. Luego el 18.000 pasa sumando y nos da 288.000. Sí, 18.000n es igual a 288.000. Luego ese 18.000 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado, nos da 288.000 dividido en 18.000 es igual a 16. Entonces en 16 años se duplicará el sueldo de la persona. Bueno, si nos damos cuenta, acá le dejé algunos ejercicios planteados. La idea es que los leamos y luego ustedes los puedan resolver en su casa y los podamos resolver en la próxima tutoría. Bueno, el primer ejercicio dice ¿cuántos términos consecutivos de la progresión aritmética 5, 7, 9 hay que sumar para obtener 572? Ojo, ahí tienen que utilizar la fórmula de la suma de la progresión aritmética. Luego dice una compañía manufacturera instala una máquina a un costo de $1.500. Al cabo de 9 años la máquina tiene un valor de $420. Entonces ocurre una depreciación anual representada en una progresión aritmética. Bueno, una depreciación sabemos que es cuando nuestras máquinas se devalúan, por lo tanto empiezan a perder su valor, y como es una progresión aritmética siempre va a disminuir en la misma cantidad. Luego el siguiente ejercicio dice que a un empleado le ofrecen un trabajo con salario de 3 millones anuales y le prometen aumentos anuales de 230.000. Calcule sus ingresos totales a los 10 años de trabajar en ese empleo. Tienen que ahí calcular año. Luego dice calcule los tres números en progresión aritmética que suman 27 y siendo la suma de sus cuadrados es 511 dividido en 2. Entonces el siguiente ejercicio dice una compañía va a distribuir 4.600.000 en bonos a sus 10 mejores vendedores. El último premiado de la lista recibirá 100.000 pesos y la diferencia en dinero entre los vendedores sucesivamente clasificados debe ser constante. Determine el bono para cada vendedor. Bueno, espero que les haya gustado esta aplicación de la progresión aritmética y puedan resolver los ejercicios. Cualquier duda, pregúntale a sus tutores y van a estar súper abiertos a recibir preguntas. Muchas gracias.